Hola, en este vídeo vamos a ver un poco las posibilidades que tenemos de hacer programación gráfica con MetaTrader 4. Para ello, en vez de irme al terminal de MetaTrader 4, me voy a ir al terminal de MetaTrader 5, porque es algo que ya tiene integrado desde hace muchos años, bueno, muchos, 3-4 años, suficientes para marcar la diferencia. Este es un terminal de MetaTrader 5, que como veis es bastante parecido al de MetaTrader 4. Y este, dentro de los ejemplos que vienen con todos los terminales, tiene un par de ejemplos de tratamiento de objetos gráficos. Vamos a ver este primero, el Charting Chart. Es un EA, lo añado. Vale, pues vemos que nos ha creado una ventana. Bueno, por supuesto, esto es todo código fuente. Esto no está llamando a ninguna DLL. Ahora veremos un poco el código fuente de esto, porque ahora esto lo podríamos hacer con MQL4 también, o algo bastante parecido. Esto, por supuesto, lo podemos editar y podemos poner aquí el símbolo que nosotros queramos. Aquí también podemos decirle que en vez de M1 queremos M5. Podemos añadir las fechas, los precios, aumentar el gráfico, disminuirlo o minimizarlo. ¿Vale? Esto es algo que muchos dejarían por imposible o intentarían hacer con DLLs, o al menos en el terminal de MetaTrader 4 antiguo. Ahora se puede hacer directamente en la plataforma. Y un ejemplo de un panel gráfico con funciones y con librerías de la librería estándar de MetaTrader, de MQL4, o bueno, en este caso MQL5, es esto, un panel que podemos arrastrar, podemos minimizar, maximizar. Vemos que hay dos botones, aquí nos dice lo que acabamos de pulsar. Este es otro botón pero con otra funcionalidad que se queda bloqueado. Por aquí tenemos un control que se llama así. Bueno, esa es la acción realmente. Otro control más, que este es un desplegable, donde podemos seleccionar aquí este, por ejemplo. Este es otro control más, que es un radio group. Por aquí tenemos otro control más, un check group. Podemos hacer selección múltiple. En este anterior podemos hacer una única selección. Y por aquí, bueno, este es un selector de fechas. Y esto de aquí es un selector de una lista. ¿Vale? Si cerramos aquí, eliminamos el Spread Advisor de ahí. Vamos a ver qué aspecto tiene esto, un poco por encima, en el MetaTrader 5, bueno, en el MetaEditor de MetaTrader 5. Tenemos aquí, vamos a editar un momento el Charting Chart. Nos vamos a la función onInit directamente. Bueno, después de declarar unas variables, o inicializarlas más bien, llamo a una función que se llama pipCreate y luego a una que se llama pipSetParams. Y antes de irnos a esas funciones, vemos que lo que hace una de las funciones principales es llamar a onChartEvent. Esa función de onChartEvent es la funcionalidad que va a manejar todos los eventos de pulsación de objetos gráficos, copiar, pegar, arrastrar, etc. O sea, manejo de eventos en el gráfico. Y eso, por suerte, lo tenemos en MQL4 también, que es lo que nos permite
esa potencia a la hora de manejar objetos gráficos. Vamos a ver esa función de pipCreate porque es la que crea todos los objetos gráficos, que es muy sencilla. Pues hace únicamente object_create, pipDelete, que es la que se llamará en el onDayInit, borra los objetos gráficos creados, y pipSetParams pues asigna parámetros de X, Y, texto, color, etcétera, a todos los objetos gráficos que hemos creado antes. Luego, esta funcionalidad, la funcionalidad de pipHeightChart, es cuando hemos pulsado ese botón de minimizar, que lo que hacemos no es eliminar los objetos gráficos que ya hemos creado y que no queremos mostrar, o sea que queremos ocultar, sino llamar a una propiedad que es la de ocultar. Bueno, directamente hacer que tengan un tamaño de 0. ¿Veis lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo object_setInteger xDistance e yDistance en -1. O sea, los estamos minimizando, los estamos haciendo de tamaño -1. Luego tendremos, cuando lo queramos maximizar ese gráfico otra vez, tendremos que retornar esos valores de distancia x, distancia y. Bueno, pues este es el funcionamiento básico de todo EA con programación gráfica. Una función, bueno, se puede hacer de otras maneras, pero así es una manera bastante fácil. Función para crear elementos gráficos, función para asignar valores a esos elementos gráficos que hemos creado y después el manejo de todos los eventos con la función de el manejo de eventos de onChartEvent. Vamos a ver este otro EA de controls.mq5 que utiliza la librería estándar. Vemos que hace un include de controlsDialog.mqh. Esta es de la librería estándar. Y luego tenemos aquí un objeto extDialog que es de la clase cControlsDialog, que es lo que vamos a utilizar. El extDialog básicamente es este panel. Este panel de aquí, ese es de la clase cControlsDialog. Y las cosas se simplifican con esto, porque los objetos de xDialog ya tienen un método que se llama create, al cual le pasamos todos los parámetros. Le decimos el gráfico en el que lo queremos crear, cómo se va a llamar ese elemento gráfico, coordenadas x, y, tamaño, subventana. Después le decimos run. Ese run ya veremos lo que es porque conlleva su complicación. Es únicamente para que esté escuchando los eventos. Pero bueno, tiene su complejidad. Lo iremos explicando más adelante. En onDayInit hacemos un destroy para eliminar esos objetos gráficos y liberar la memoria del objeto que habíamos creado, del objeto extDialog. Y aquí lo que os decía, onChartEvent. En onChartEvent llamo al método chartEvent de extDialog. Bueno, pues antes os he dicho que esto de controlsDialog es de la librería, de la biblioteca estándar. No es verdad. Es esto que hemos creado nosotros. Estas de aquí sí que son de la librería estándar. De controls, todas estas sí que son de la librería estándar. Controlsdialog.mqh es un fichero de cabeceras que hemos creado nosotros para que no esté todo el código dentro del programa principal. Entonces aquí es donde tenemos todo el código importante. Nos definimos unas cuantas constantes. Y aquí tenemos la clase cControlsDialog que nos hemos definido expresamente para esto. La clase cControlsDialog es lo que ya os he dicho antes, el panel que habéis visto antes. Y a su vez deriva, que esto es lo que me he confundido yo antes, de cAppDialog. cAppDialog sí que es la clase que tenemos aquí dentro de los includes, controls. Tenemos una que se llama dialog, dialog.mqh, y dentro de ese dialog.mqh una de las clases que están definidas es esta, la clase de cAppDialog.
Entonces, como veis, la clase que nos hemos creado, que se llama cControls_Dialog, es una clase que hereda de cAppDialog y en la cual vamos añadiendo todos los objetos que vamos a querer mostrar. Este de mEdit es este de aquí. Este es el mEdit, donde vamos a mostrar todo. Por ahí tendremos los botones, el botón 1, botón 2, el botón 3, este es el que se queda bloqueado, el SpinEdit. Bueno, estos son todos los objetos que hemos creado. Constructor, destructor, el create, ese que hemos llamado aquí, y el onEvent. Bueno, con esto del onEvent vamos a tener que explicarlo bien porque no es fácil de explicar, tampoco es muy fácil de entender, pero haremos lo que podamos. Está relacionado con todo esto de aquí, que es una macro, y lo que hace es únicamente decir a qué función se va a llamar cuando se realice determinado evento sobre determinado objeto. O sea, si hacemos el evento onClick sobre el objeto mButton1, llamaremos a la función onClickButton1. Eso es básicamente lo que hace todo esto. Pero claro, estaréis viendo que esto tiene una sintaxis bastante rara, donde están los puntos y comas al finalizar. O sea, ¿qué sintaxis es esta? ¿Dónde está aquí este símbolo? El paréntesis, bueno, paréntesis no es... La llave, perdón, ¿dónde está aquí la llave de comienzo y la llave de fin? Como si fuera una función. Bueno, es que esto no es una función, es una macro de sistema. Entonces ya veremos lo que es una macro, cómo se define y cómo se interpreta, porque no es tan difícil, lo único que hay que conocerlo. Vale, y por aquí están todos esos métodos que están definidos aquí. OnClickButton1 son todos estos. Son los métodos que definen las acciones a realizar cuando tenemos un evento en el gráfico. Vale, pues este es el tipo de desarrollo que vamos a hacer mediante la librería estándar, mediante cAppDialog o alguno parecido. Vamos a hacer un desarrollo para MetaTrader 4 con, bueno, no demasiado complejo. Si esto os ha parecido muy complejo, entonces sí, va a ser como esto, pero con más utilidad que esto que tenemos aquí, desde luego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.